Muy buenas a todos. Hoy, gracias al increíble blog La Playlist del Yello, que ha inspirado y ayudado a difundir este análisis, nos vamos a meter de lleno en la historia de un álbum que lo cambió absolutamente todo. Pensemos por un momento. Estamos a mediados de los 90 y The Cranberries son, sin exagerar, una de las bandas más grandes del planeta. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, esta es una banda que ha vendido alrededor de 50 millones de álbumes. 50 millones, eso ya no es solo tener éxito, eso es ser una superestrella global, estar en todas las radios, en todas partes, todo el tiempo. Es que sus dos primeros discos habían sido un éxito masivo, tanto en ventas como para la crítica. Canciones como Zombie o Linger eran himnos. Así que claro, las expectativas para su tercer álbum estaban por las nubes, no, lo siguiente. Y entonces llega 1996 y publican To the Faithful Departed. Y bueno, nadie, pero es que nadie, ni sus fans más acérrimos, ni la crítica, estaba preparado para lo que iba a sonar. Fue un volantazo de 180 grados, un shock en toda regla. El cambio fue brutal. Dejaron atrás esas melodías de ensueño tan características por un sonido súper crudo, agresivo, casi punk. De repente todo eran guitarras distorsionadas, una energía muchísimo más oscura que dejó a todo el mundo con el pie cambiado. La reacción de la crítica fue, inmediata y despiadada. La Rolling Stone, por ejemplo, los destrozó con esa frase. En general se vio como un error, como un intento fallido de querer sonar más duros y no saber cómo. Y ojo, que el ataque no fue solo al sonido, ¿eh? Las letras, que las escribía todas Dolores O'Riordan, fueron machacadas. Las llamaron superficiales, simplonas, moralizantes. La prensa no tuvo ningún tipo de piedad. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque, ¿y si la crítica no entendió absolutamente nada? ¿Y si ese sonido tan rabioso y esas letras tan directas no eran un error, sino más bien un grito de auxilio? Porque este álbum no fue un tropiezo artístico, para nada. Fue una respuesta visceral, casi animal, a la presión aplastante que suponía la fama. Hay que pensar que, de la noche a la mañana, estos 4 chavales de Limerick se vieron atrapados en una espiral de giras sin fin, acoso mediático constante y una soledad tremenda. Perdieron por completo el control de sus vidas y el coste psicológico fue gigantesco. La invasión de su intimidad llegó a unos extremos que son difíciles de imaginar. La propia Dolores contó esto, que es que te pone los pelos de punta. Ya no había ningún sitio seguro, ni siquiera en los momentos más primados y dolorosos. La fama se había convertido en una jaula de oro. Claro, con este nuevo contexto el álbum entero se transforma. Esas canciones que la crítica despreció se convierten de repente en las páginas de un diario personal, crudo y honesto, donde cada tema era una forma de hablar de una herida. El ejemplo más claro, clarísimo, es la canción Free to Decide. Esto no es una canción con metáforas, es un misil directo, un ataque frontal al acoso de los medios que la estaban volviendo loca. Es que la letra no deja lugar a dudas, es un mensaje directo a la prensa sensacionalista. Y de hecho, el videoclip lo clava, porque los pone a ellos, a los fotógrafos, dentro de una jaula, dándole la vuelta a la tortilla. Es una forma brillante de decir, así es como me siento, como un animal acorralado. Luego tenemos Hollywood. En esta canción lo que hacen es desmontar por completo ese mito del estilo de vida de una estrella de rock y te cuentan la cruda realidad que hay detrás de los focos. Y esta letra es el reflejo perfecto del agotamiento y la soledad de las giras. La vida en la carretera no eran fiestas, eran autobuses, habitaciones de hotel anónimas y una sensación de aislamiento brutal, lejísimos de esa fantasía que todo el mundo imaginaba. Y llegamos a la canción más controvertida, I Just Shot John Lennon. A primera vista puede parecer que simplemente cuenta un hecho histórico, pero en realidad es la forma que tiene la banda de expresar su propia sensación de vulnerabilidad. Aquí Dolores no solo narra lo que pasó, sino que está proyectando sus propios miedos. El asesinato de Lennon a manos de un fan se convierte en un símbolo del peligro mortal de la exposición pública, un peligro que ella sentía muy, muy real. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál fue el veredicto final? La crítica lo destrozó. Vale. Pero, ¿qué pasó con la gente de a pie, la que compraba los discos? Pues resulta que a pesar de las críticas demoledoras, el álbum vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo. 7 millones. O sea, un éxito comercial masivo, lo que demuestra que el público sí que conectó con esa rabia y esa honestidad que la crítica no supo o no quiso ver. Y bueno, el tiempo, que lo pone todo en su sitio, ha hecho que la percepción del álbum cambie radicalmente. Hoy en día, muchísima gente lo considera lo que es, una obra valiente, un documento honesto sobre el lado más oscuro de la fama, totalmente adelantado a su tiempo.
Y aquí está la prueba definitiva. El álbum no era una pose, era una premonición. La gira mundial se tuvo que cancelar porque Dolores sencillamente no pudo más, sufrió un colapso nervioso. El grito de auxilio del disco se había hecho realidad de la peor manera posible. Y así llegamos a la reflexión final, con una pregunta que creo que lo resume todo. ¿Puede un sentimiento tan crudo y auténtico ser líricamente superficial? Quizás la verdadera superficialidad fue la de aquellos que en su momento no supieron escuchar. Para explorar más historias como esta, la recomendación es, por supuesto, visitar el blog La Playlist del Yello, que es la fuente de este análisis. Muchas gracias por acompañarnos.